Amén, amado del Señor, agradecidos al Señor de estar nuevamente desde aquí, desde la última trompeta filial Virrey del Pino. Como siempre estoy con la compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo. Y bueno, recién terminó la primera hora nuestro amado pastor con su esposa. Muy hermosa la palabra, espero que ustedes la hayan podido atesorar. Irreemplazable. Irreemplazable, hermano, amén, gloria a Gloria a Dios. Dios, Y amén. si la quieren volver a Gracias, escuchar, la Jesús. pueden volver a escuchar en la página de YouTube, junto con las predicaciones que hacemos desde aquí y los cultos. Lo pueden volver a escuchar en la última trompeta, Pastor Ramón Encina, esa es la página de YouTube de la iglesia. Si ustedes quieren comunicarse con el pastor, pueden hacerlo al 11 33 17 75 98. Ese es el teléfono del pastor para poder pedir oración, para poder visitarnos. También pueden hacerlo a través de la radio La Predicadora. Saludamos a los hermanos de la radio La Predicadora que nos permiten salir en enlace con ellos y ellos nos van a hacer llegar los mensajes después. Gracias, Y bueno, Jesús. amados, si usted quiere visitarnos en la iglesia se llama la Iglesia del Señor Jesucristo. Está ubicada en la calle José Hernández 384, en el barrio El Tambo. Y tenemos reuniones los días miércoles a las 19 horas, los días sábados a las 18 horas y los días domingo a las 9 de la mañana. Usted pueda visitarnos y pueda conocer más de esta gracia maravillosa, conocer el Evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo. Así que bueno, amados hermanos, vamos a estar orando, vamos a comenzar con el programa del día de hoy. Saludamos a nuestro hermano Ariel que nos está escuchando. El Señor bendiga su vida, la vida de su familia y a todos los hermanos que nos escuchan. También saludamos a mi mamá, que seguramente que no debe estar escuchando. Ustedes saben que los días lunes ella no nos puede acompañar a causa de su trabajo, pero bueno, que el Señor bendiga su vida. Amén, hermanos. Padre, estamos delante de tu presencia. Te damos las gracias, Señor, por este día de vida que tú nos das, Señor, porque tú nos guardas en salud, Señor, nos proteges de todo mal. Te rogamos, Señor, que tú bendigas nuestras vidas, nos llenes con tu Espíritu Santo y con tu poder, Señor. Que tú, Señor, hables a través de nosotros, Señor. Que tú, Señor, seas aquel que dé la palabra, Señor, que mis hermanos, mis hermanas necesitan, Señor, en el nombre de Jesús. Ponemos nuestra vida en tus manos, Señor, para que tú hagas conforme tu voluntad. Amén. Amén, hermanos amados. Y bueno, como decía, estoy con la compañía de mi esposa, así que le voy a estar dando para que salude. Paz, hermanos, les saludo con la paz del Señor. Acá estamos contigo desayunando. Gracias al Señor por este hermoso día de vida que el Señor nos da. Y como acababa la predicación anterior, ¿no?, del pastor, que decía que la palabra de Dios es irreemplazable. Amén. Lo mismo que Gloria a nuestro Señor Dios. Jesús, lo mismo que el Espíritu Santo que nos fue dado, ¿no? Gracias al Señor por eso, Señor, porque tenemos armas poderosas para poder vencer toda tentación, todas las concupiscencias de nuestra carne. Gracias al Señor por eso, porque Él nos dio la solución a todas nuestras dificultades, ¿no? Amén. El Señor Aleluya, gloria a Dios. bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Gracias le damos al Señor, hermano. Vamos a ir ahí a la palabra del Señor en el libro de Filipenses en este día. Saludamos a nuestra hermana Mari del Mirador, Alejandro, que también que nos está mirando. Señor bendiga su vida. Y en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, en el versículo 8 y 9 vamos a leer, hermano amado. Dice la palabra del Señor: y ciertamente aún estimo todas las cosas, dice, como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura, por ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Aleluya, gloria a Dios. Y aquí vemos la expresión del apóstol Pablo, que en muchos de nosotros ya fue una experiencia, y en muchos otros está siendo una experiencia, y en otros será una experiencia de vida, porque todos pasamos por allí, amados hermanos. Dice aquí la palabra del Señor: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Y aquí el interés de nuestro amado hermano Pablo, de nuestro amado apóstol Pablo, era ganar a Cristo como su amado, ganar a Cristo como aquel premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, o de Dios, como dice ahí en el versículo 13 y 14 del mismo libro,
Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, dice. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y su anhelo y su deseo era ganar a Cristo, como su amado, como su esposo. Tener una relación íntima con Él. Poder Él ser uno con el Señor, no solamente en el Espíritu como hoy somos por la fe, sino poder ser uno completamente con el Señor. ¿Vio? Uno en pensamiento, uno en sentimiento y uno en dirección con el Señor. Alabado sea su nombre. Y todo eso comienza en nuestro espíritu. Amén. Dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Aleluya, ¿no? Gloria ahí a Dios. Nuestro espíritu es vivificado, es vuelto a la vida, ¿no? Cuando recibimos al Señor. Amén. Gloria al Señor. Así es, amados hermanos. Nuestro espíritu es vuelto a la vida. Una vez que se une, dice en 1 Corintios 6, 17, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Una vez que se une con el Señor, vuelve a la vida. ¿Y cuándo se une? Cuando recibimos al Señor como nuestro Señor y Salvador. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Y el apóstol Pablo, entendiendo estas cosas, él habiendo venido de allá del judaísmo, de un lugar donde él era tenido como un hombre de renombre, porque tenemos que, para poder entender un poquito, tenemos que leer un poco más arriba, porque el apóstol Pablo viene hablando de esto. Y en el mismo capítulo 3, en el versículo 3 dice, pero nosotros somos la circuncisión. ¿Vio? Él está hablando de él. Dice, nosotros somos la circuncisión. Y de nosotros, aquí está hablando de nosotros. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo de qué confiar en la carne. Aquí sí está hablando de nosotros. Nosotros somos la circuncisión, aquellos que fuimos separados para Dios de este mundo. Aquellos que hemos dejado que la palabra de Dios nos circuncide. Separe todo lo que es la carne de lo del espíritu para que podamos servir a Dios. Así que sí está hablando de nosotros. Pero después él está hablando de su experiencia personal. Y entonces dice, aunque yo también dice, porque todos nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿Dónde está nuestra jactancia? En Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros somos porque Cristo nos hizo así. Somos justos porque Dios nos hizo justos en Cristo Jesús. Somos santos porque Dios nos hizo santos en Cristo Jesús. Y así, y entonces, ¿dónde está nuestra jactancia? Dice en Romanos, creo que es en 3:23, dice, queda excluida, dice, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, por la ley de la fe. Queda excluida nuestra jactancia, no hay de qué jactarnos, porque no lo hemos conseguido por mérito propio, sino por los méritos de Cristo. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios, alabado sea su nombre. Eso es tan hermoso, ¿no? Porque todos podemos entrar ahí. Amén, amén. Eso es maravilloso. Todos podemos entrar ahí. Amén, gloria a Dios. Es para todos. Y entramos ahí sin obras. ¿Cómo que entramos sin obras, hermano Nicolás? Sí, entramos ahí sin obras, sino que entramos por la fe. Amén. Por la fe en la obra de nuestro amado Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Y entonces dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿Cómo que nosotros somos la circuncisión? Y tendríamos que ir para entender esto allá a Romanos capítulo 2, donde dice que no es judío el que es circuncidado en lo exterior, en la carne, sino que es judío el que lo es circuncidado en lo interior, en el corazón. Y la circuncisión en el corazón, que es producida por el Espíritu. ¿Cómo produce el Espíritu la circuncisión? Por la palabra. ¿No? Porque la palabra dice que es como espada de dos filos que penetra y parte, separa. ¿Y qué hacía el cuchillo bien afilado que el sacerdote tenía? Separaba la carne, ¿no? Y sacaba la inmundicia para consagrar al israelita para Dios. Y así también lo hace la espada del Espíritu, la palabra de Dios, con la nueva creación. Lo separa la carne del Espíritu para que nosotros podamos servir a Dios con limpia conciencia. Alabado sea su nombre. Aleluya, gloria a Dios. Y entonces dice acá la palabra, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en la carne. No, dice, nos gloriamos en Cristo Jesús, en la obra de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahí nos gloriamos. Ahí está nuestra gloria. ¿Cuál es nuestra gloria? Que Cristo ocupó nuestro lugar. Que Él llevó el cuerpo de pecado y lo crucificó, como hablaba nuestro amado pastor recién. No hicimos nosotros algo para sacar de nosotros el cuerpo del pecado. Lo hizo nuestro amado Señor Jesucristo.
Aleluya, Cuánto gloria a gozo Dios. que trae a nuestra vida, ¿no? Cuánto descanso, cuánta paz, ¿no? Porque ya no depende de nosotros. Todo Amén. es por la obra consumada del Señor Jesús. Aleluya. Qué hermoso, qué Amén, maravilla, ¿no? gloria a Dios. Cuánta victoria obtenemos nosotros. Amén. Por eso nos insta tanto el pastor a leer la palabra, no Amén. solamente a escucharla, sino a leer. Nosotros tenemos que leer la palabra, nos trae tanto beneficio a nuestra vida, ¿no? Aleluya, gloria a Dios. Y así, fíjese que en el libro de Apocalipsis dice, bienaventurado el que lee, dice, y los que oyen. Pero no nos vamos a detener en los que oyen, sino en el que lee. Usted tiene que escudriñar la palabra. Si tenemos la posibilidad Si de tiene hacerlo, la posibilidad de hacerlo, ¿no? Como dice mi esposa, tiene que leer. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que leer la palabra? ¿Por qué tiene que leerla? Para no ser engañado. Para no ser engañado. Porque usted puede ser engañado. Puede ser engañado. Yo le puedo decir a usted la palabra de Dios dice así y así. Y si usted no lee la palabra, usted me va a decir amén, hermano Nicolás. Y va a ser engañado. Por eso dice, y nos estamos saliendo un poquito del tema, pero queremos dejar en claro esto porque, como decía mi esposa, ¿no? Lo que el pastor nos decía ayer. Tenemos que leer la palabra, hermano, para no ser engañados. Y en el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículo 13, dice, para que ya no seáis niños fluctuantes, dice, llevado por doquier de todo viento de doctrina. ¿Vio? Para que no sea llevado de todo viento de doctrina. ¿Y qué doctrina? La doctrina, ¿qué se refiere con viento de doctrina? Y son enseñanzas que los hombres toman y a causa de esas enseñanzas se dividen del cuerpo para establecer su doctrina. No estamos hablando de la doctrina de Dios, que es la doctrina, la enseñanza, el evangelio de la gracia. Alabado sea su nombre, que es el único evangelio. ¿Vio? Entonces ellos establecen su doctrina y dicen que ese es el evangelio. Pero la palabra de Dios dice para que ya no seáis niños fluctuantes. ¿Y cómo logramos de no ser niños fluctuantes? Y bueno, ahí nos leía hoy el pastor y la hermana nos leía más arriba, dice que Dios constituyó apóstoles, evangelistas, pastores, profetas y maestros para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Y después abajo dice para que ya no seáis niños fluctuantes, dice. Fíjese qué maravilloso. ¿Para qué? Entonces, primeramente somos perfeccionados para no llegar a ser un niño que puede ser arrastrado por cualquier viento de doctrina que otro puede introducir. Alabado sea su nombre. Pero volviendo acá a lo que estábamos compartiendo acá con mi esposa en el capítulo 3 del libro de Filipenses, dice, aunque yo tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, decía el apóstol Pablo. ¿No? Él decía, yo más tengo de qué confiar en la carne. Y empezó a enumerar lo que él era en el judaísmo en la carne. ¿No? Empezó a enumerar allí y él dice, yo soy circuncidado al 8º día. Alabado sea su nombre. Yo soy circuncidado al 8º día. ¿No? Y el pueblo de Israel había recibido esa señal para que ellos se distingan de todos los pueblos. Había recibido esa señal de parte de Dios. Ellos tenían que circuncidar la carne del prepucio al 8º día. Y eso era señal de que ellos estaban separados como una nación para Dios. ¿No? Ahora hoy nosotros vemos ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 2, que la circuncisión ya no es la que es exteriormente en la carne, sino que la circuncisión es la del corazón, hecha por medio del Espíritu con la palabra de Dios en nuestro corazón. Entonces eso también nos distingue a nosotros del resto de la humanidad. Dios nos circuncida por medio del Espíritu Santo y por medio de la palabra para separarnos para Él. ¿Vio? Pero ahí, fíjese, el apóstol Pablo tenía que gloriarse en la carne mostrando la circuncisión en su carne. Pero nosotros, aunque mostremos nuestra circuncisión en nuestro corazón, no tenemos de qué gloriarnos. Porque la circuncisión que está en nuestro corazón la hizo el Señor, no la hicimos nosotros. ¿Vio? El que nos separó de este mundo para de Dios no fuimos nosotros, sino que fue el Señor. Alabado sea su nombre. Y entonces dice, yo tengo de qué gloriarme. Circuncidado al 8º día. Nosotros también somos circuncidados, pero nos circuncidó el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Alabado sea su nombre. Sí, no sé si quería leer algo ahí. No, circuncidado al 8º día. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿No? Sabemos que
Saulo significa el más grande. Amén. Así se veía él. Sí. Pero cuando Jesús se le apareció en el camino a Damasco, no fue llamado Paulo. Se lo Aleluya. llamó Pablo. Amén. No a partir de ahí. ¿No? Y Pablo es el más pequeño. Aleluya. Cómo Gloria a nos Dios. vemos cuando estamos bajo la ley y cómo nos vemos cuando estamos bajo la gracia, ¿no? Amén. Gloria al Señor. Fíjese. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. ¿No? Fariseo, uno que enseña, ¿no? Amén, gloria a Dios. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Aleluya, gloria a Dios. Así era Pablo bajo la ley y así nos veíamos nosotros bajo la ley. Amén. Cuando estábamos bajo la ley nos veíamos así, irreprensible, Amén. exteriormente. Exteriormente. Todos nos miraban y qué buena persona, qué buen hombre, qué buena mujer, ¿no? Exteriormente, ¿no? Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Aleluya, gloria Las a Dios. he estimado como pérdida por amor de Cristo. Fíjese, Gloria al fíjese qué Señor. maravilloso. Y él era irreprensible, como leía ahí mi esposa, ¿no? Era irreprensible en cuanto a la ley, exteriormente, ¿vio? Y nos compartía nuestra hermana Ramona el fin de semana esta palabra también, y nos decía exteriormente, era un sepulcro blanqueado. Porque cuando la ley le dijo, fíjese ahí en el capítulo 7 del libro de Romanos, cuando la ley le dijo al apóstol Pablo, no codiciarás, dice, fíjese, cuando la ley le dijo, no codiciarás, dice, se despertó en él, dice, se despertó, dice, todo un espíritu de codicia. Cuando la ley le dijo, ¿y cómo puede ser? Si él era irreprensible en cuanto a la ley, pero el pecado estaba adormecido en él hasta que vino la ley. Y ahí ahí se dio cuenta que no era tan irreprensible. Aleluya, gloria a Dios. Cuando la gracia nos iluminó a nosotros, ahí nos dimos cuenta que no éramos tan irreprensibles. Amén. Gloria Fíjese, al Señor. fíjese, porque la ley le da vida al pecado, dice, pero le da muerte al pecador. Le da muerte al pecador. Sin embargo, la gracia es al revés. La gracia le da muerte al pecado, pero le da vida al pecador. ¿Cómo es eso, hermano Nicolás? Claro, porque al hombre viejo y al cuerpo del pecado lo lleva a la cruz y lo destruye. Lo destruye, como leía el pastor recién. Pero después dice que resucitamos en novedad de vida. Con una vida nueva, con una mente nueva, con un corazón nuevo. ¿No? El Señor nos da para que nosotros podamos vivir esta nueva vida en Él. Aleluya, gloria, gloria al nombre del Señor. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Fíjese, todo esto era ganancia para él exteriormente. Exteriormente. Él podía decir de sí que él era irreprensible exteriormente. Pero en su interior, ¿vio? Cuando la ley venía, era como nos pasó a todos nosotros. Cuando nosotros quisimos cumplir la ley, ¿vio? Cuando quisimos cumplir la ley y la ley nos confrontó a nosotros, porque la ley es como un espejo que nos confronta a nosotros y nos hacía ver la suciedad que estaba en nosotros, nosotros decíamos, no, yo soy una persona que honro a mis padres, pero la ley decía, no codiciarás los bienes de tu prójimo, y se despertaba en nosotros toda codicia contra el bien de nuestro prójimo, ¿vio? Entonces no éramos irreprensibles como nosotros pensábamos serlo. ¿Vio? Entonces, ¿qué hizo Dios? Y entonces ahí dice, se cumple lo que dice ahí en Romanos capítulo 8, versículo 4. Dios, dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Vio? ¿Para qué? Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros y no por nosotros. ¿Vio? Alabado sea su nombre. Condenó al pecado en su carne. Ahora la justicia de la ley por medio del sacrificio de Cristo ya no se cumple por nosotros, sino que se cumple en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros andamos en el Espíritu y nos satisfacemos los deseos de la carne. Dice Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Amén. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne,
¿no? En su carne, en su propia carne. Amén. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Amén. Ya no tenemos que cumplir la ley, sino que la justicia de la ley se Amén, cumple gloria a en Dios. nosotros, ¿no? Entiende, hermano, hay una buena noticia. Ya no tiene que cumplir la ley. La justicia de la ley se cumple en usted ahora. Gloria a Dios. ¿Cuándo se cumple la justicia de la ley en usted? ¿Cuándo se cumple la justicia de la ley en los hermanos? Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya, gloria a Dios. Fíjese, ahora se cumple en nosotros. ¿Cuándo? Dice, cuando andamos conforme al Espíritu y no conforme a la carne. ¿Yo? ¿Por qué? Cuando andamos conforme al Espíritu, quiere decir que cuando le damos lugar a la vida de Dios en nosotros, entonces la vida de Dios manifiesta la justicia de Dios en nosotros, y ahí entonces se cumple la palabra de Dios que dice que nosotros somos la justicia de Dios en Él. ¿Yo? Somos la justicia de Dios en Él. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios se cumple a través, o se manifiesta, perdón, a través de la vida de Dios en nosotros, y entonces somos la justicia de Dios en Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Gracias. Fíjese qué maravilloso. Por eso dice el apóstol Pablo aquí, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Y para nosotros también, pero exteriormente. No, yo soy una persona intachable, irreprensible. Nadie me puede venir a decir nada a mí. ¿Vio? Nadie me puede venir a decir nada a mí. Y eso me hace acordar a aquel que tenía mucha riqueza. Aquel que tenía mucha riqueza y vino y se encontró con el Señor. Y le dijo al Señor, Señor, dice, Señor, yo he guardado la ley desde mi juventud todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Dice, y me he comportado, ahora lo va a leer mi esposa, yo lo estoy parafraseando, ¿no? Sí. Y yo me he comportado conforme al deseo de Dios todos los días de mi vida, dice. Dice, ahora, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Vio? Y el Señor conocía el corazón de él. El corazón de él lo conocía el Señor. Y el Señor le dijo, ve, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres, dice. Y dice que el joven se fue entristecido. ¿Vio? Se fue entristecido. Pero él dice ya que había guardado la ley todos los días de su vida, de su juventud, dice. ¿Vio? Pero había algo en él. Estaba la codicia en él, que es parte de la naturaleza humana. Y el Señor le dijo, ve, vende todo lo que tiene, dice, y repártelo a los pobres, dice. Y entonces heredarás el reino de Dios. ¿Vio? Y la gracia nos confronta a nosotros, la palabra nos confronta a nosotros con lo que está dentro de nosotros. La ley nos hacía ver como sepulcros blanqueados. Como dice aquí el apóstol Pablo, yo en cuanto a la justicia de la ley era irreprensible. Exteriormente, pero cuando vino la gracia, cuando vino el Señor Jesucristo y lo confrontó a él, dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, dice, las he estimado como pérdida por el amor de nuestro amado Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. ¿Y encontraste el versículo? Sí. Alabado sea su nombre. Creo que es ahí del joven rico. Marcos 10:17. Sí. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios, sino uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Aleluya, Qué gloria a hermoso, Dios. ¿no? Porque a pesar de nuestra condición, en lo que éramos antes y lo que somos ahora, Él nos ama. Amén, gloria a Él Dios. siempre tiene su mirada de amor puesta en nosotros, ¿no? Y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Aleluya, gloria a Dios, ¿vio? Y así es la palabra. Así es la gracia de Dios. Nos confronta a nosotros, ¿vio? Nos confronta con lo que aparentemente somos exteriormente, pero nos confronta con lo que está dentro de nosotros. Y ahí nosotros vemos la necesidad de que esta gracia maravillosa transforme nuestras vidas.
Y eso es lo que vio el apóstol Pablo. Sí, dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. El ser irreprensible, el ser del linaje del linaje de Israel, el ser de la tribu de Benjamín, el ser hebreo de hebreo, el ser fariseo irreprensible en cuanto a la ley. Dice, pero cuántas cosas, dice, las he estimado como pérdida, dice, por el amor de Cristo. Cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Y ciertamente, dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, dice. Por el amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Vio? Y lo tengo por basura. Él tenía todas las cosas por basura. No había nada que pudiera compararse al valor que tenía Cristo para él. ¿Vio? Nada. ¿Vio? Ni había nada importante que pudiera ocupar el lugar de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Vio? Sino que él ahora había descubierto que todo lo que él era, dice, era basura delante del conocimiento y del amor de nuestro amado Señor Jesucristo por él. Y nosotros lo descubrimos por nosotros. Alabado sea su nombre. Aleluya, gloria a Dios. ¿Vio? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, dice, para ganar a Cristo. ¿Vio? Y esa es la conducta de un vencedor. Esa es la conducta de un corredor de carrera, un amador de la carrera. ¿Vio? Tener todas las cosas como pérdida por causa del amor de nuestro amado Señor Jesucristo. Tener todas las cosas como pérdida por el conocimiento de Cristo Jesús nuestro Señor. Aleluya, gloria a Dios, alabado sea su nombre. ¿Vio? Y ser hallado en él, dice. ¿Vio? La tengo todo por basura por ganar a Cristo y ser hallado en él. Aleluya, gloria a Dios. Ser hallado en él, dice, no teniendo mi propia justicia. ¿Vio? Y nosotros fuimos hallados en Cristo, dice, no teniendo nuestra propia justicia. ¿Cómo fuimos hallados en él? Por causa de haber recibido la justicia de Dios por medio de Cristo, por la fe. No hay nada que nos pueda hacer justo a nosotros. No hay nada que nos pueda hacer intachable, irreprensible a nosotros, sino es el amor de nuestro amado Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. Y ser hallado en él. ¿Vio? Lo que le importaba al apóstol Pablo era ser hallado en él. Y nosotros fuimos hallados en él. ¿Por qué fuimos hallados en él? Porque dice, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿En qué cuerpo? En el cuerpo de Cristo. Y ahora somos hallados en él. Por eso dice también en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, dice, de manera dice que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Aleluya, gloria a Dios. Si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, dice, y aquí son todas hechas nuevas. Alabado sea su nombre. Entonces nosotros ahora estamos en Cristo, amados hermanos. Estamos en Cristo. Y en Cristo Jesús dice, todo lo que era viejo, todo pasó. ¿Vio? El hombre viejo ya pasó, quedó en la cruz del Calvario. No quedó en la cruz del Calvario. Quedó en la tumba de José de Arimatea, donde fue enterrado nuestro amado Señor Jesucristo. Ahí el hombre viejo fue sepultado, muerto, sepultado y enterrado. Pero el hombre viejo no resucitó. Lo que resucitó fue una nueva creación en Cristo Jesús. Una nueva creación en Cristo Jesús. La justicia de Dios en él. Aleluya, gloria de Dios. Alabado sea su nombre. Y ser hallado en él. ¿No? Usted quiere encontrarme a mí, tiene que buscarme en Cristo. Yo quiero conocer al hermano Nicolás y me va a conocer en Cristo. No me va a conocer nunca en la carne, porque aquel que era en la carne murió con nuestro amado Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Fue muerto, sepultado y nunca más resucitó. Lo que resucitó fue una nueva creación en Cristo Jesús. ¿Quiere conocerme a mí? ¿Quiere conocer a mi esposa? Y nos va a conocer en Cristo Jesús. Por eso dice acá la palabra del Señor. Y ser hallado en él, dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley. No, yo soy una persona intachable. Soy una persona correcta. Soy una persona irreprensible. ¿Vio? Esa era la justicia que es conforme a la ley. Exterior. Pero cuando la ley le decía no codiciará, en su interior se despertaba todo lo contrario.
Entonces dice, ser hallado en él, dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, ¿vio? Y por el esfuerzo, por mantener una conducta delante de todos, alabado sea su nombre, sino la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Aleluya, gloria a Dios. Y ser hallado en él. Y así el Señor nos metió dentro del cuerpo de Cristo y hoy estamos siendo parte de su cuerpo, de su sangre y de sus huesos. Somos hallados en él, amado hermano. Espero que usted pueda atesorar esta palabra, que usted pueda verse en Cristo. Ya no se vea usted como un pecador, ya no se vea usted como alguien que tiene que alcanzar la justicia. Usted ya la alcanzó por medio de los méritos de Cristo. Usted la alcanzó por la fe en él. Alabado sea su nombre. Y ser hallado en él, dice, no teniendo mi propia justicia que es por la fe, por la ley, sino por la fe de Cristo. ¿Vio? Y aún la fe no es de nosotros, dice la palabra de Dios, sino que es don de Dios, la fe de Cristo. Una fe que fue probada y aprobada, una fe que fue consumada y que nos fue otorgada a nosotros solamente por creer. Aleluya, gloria a Dios. Dice, y ser hallado en él, dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la justicia, que es por la fe de Cristo. ¿Vio? Justicia que es de Dios. Aleluya, gloria a Dios, alabado sea su nombre. Bendito sea su nombre. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Lo tenemos por basura. Lo que nosotros éramos antes, no, eso es basura. Al lado del conocimiento de nuestro amado Señor Jesucristo, eso es basura, hermano. ¿No? Eso no sirve. Esas cosas se destruyen con el uso, dice en el libro de Colosenses, en el capítulo 2. Alabado sea su nombre. Gloria al nombre del Señor. Fíjese. En el capítulo 2 dice, pues si habéis muerto con Cristo, en el capítulo 2:20. Fíjese, en el capítulo 2:20. Allá en Gálatas 2:20 dice, porque con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó el cual se entregó y me amó. Alabado sea su nombre. Vamos a leerlo para no parafrasear. Pero, ¿por qué voy ahí? Porque ahora usted va a ver lo que dice ahí en Colosenses 2:20 y es maravilloso. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y en el 3:20, en el 2:20 de Colosenses dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivierais en el mundo os sometéis a precepto? Hemos muerto con Cristo. Y en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Aleluya, gloria a Dios. Y cuando nosotros declaramos esta palabra, la justicia de Dios se cumple en nosotros y no por nosotros. Se cumple en nosotros, amados hermanos. La justicia de la ley se cumple en nosotros y no por nosotros. Entonces ya no somos nosotros irreprensibles, ¿no?, por una conducta intachable en la carne, sino por la justicia de Dios en nosotros. ¿Y cuál es la justicia de Dios en nosotros? Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios, justicia de Dios. ¿Y cómo lo hemos alcanzado nosotros? Por la fe. Aleluya, gloria a Dios. Las hemos alcanzado por la fe. Y usted puede alcanzarlo por la fe. Usted que desconoce esta gracia maravillosa. Usted que todavía no se ha apropiado de la fe. Usted que no se ha apropiado de la palabra de Dios. Usted puede alcanzar la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo. ¿Cómo lo hago, hermano Nicolás? Por medio de creer. Por medio de creer que Cristo es la justicia de Dios. Y que no fue otorgada a nosotros por medio de la fe. Alabado sea su nombre. Y volviendo ahí al libro de Filipenses, el apóstol Pablo esto lo había entendido. No solamente que lo había entendido, había sido una revelación para él. Había sido una revelación. Por eso él decía, ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? ¿Vio? ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? Las estimé como pérdida por el amor de Cristo. ¿Vio? Lo que él era en el judaísmo, lo que él era en su carne, él lo estimó como pérdida. No lo vio importante.
No lo vio importante. ¿Por qué no lo vio importante? Porque no era bueno. Y si nosotros lo vemos exteriormente, no era malo. Pero cuando él se encontró con el amor de Dios manifestado a través de la persona de nuestro amado Señor Jesucristo para con él no lo estimó como algo bueno. No lo estimó como algo importante. Lo que estimó como bueno, importante y maravilloso fue el amor de Dios manifestado a través de Cristo hacia él. La justicia que le fue imputada a él por medio de la fe en el sacrificio de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en él, dice, no teniendo mi propia justicia. ¿No? Nosotros deseamos ser hallados en él. Y ahora somos hallados en él. ¿Cómo somos hallados en él? Porque se nos ha imputado la justicia de Dios en Cristo Jesús. Por eso somos hallados en él. No somos hallados en él por nuestra justicia, por lo que nosotros hemos logrado, por cuán buenos somos, por cuán renombre tenemos. Somos hallados en él por la justicia de Dios que nos fue otorgada en Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. Espero que esta palabra sea de bendición para usted, amado hermano, hermana que nos escucha. Usted puede atesorarla en su corazón. Usted puede identificarse con lo que usted es en Cristo Jesús. Usted en Cristo Jesús es santo, justo y perfecto. Y eso ya lo vamos a profundizar más adelante. Pero aquí lo más maravilloso es que nosotros somos hallados en él. Somos hallados en él. Alabado sea su nombre. ¿Usted quiere encontrarme a mí? Búsqueme en Cristo, porque en otro lugar no me va a encontrar. Búsqueme en Cristo. En la nueva creación que es en Cristo Jesús, ahí me va a encontrar a mí. Y cuando usted me mire a mí, va a ver la justicia de Dios en mí. ¿Cómo va a ver la justicia de Dios en mí? Y porque va a ver a Cristo en mí. Porque no es que nosotros somos la justicia de Dios porque somos buenos, porque tenemos una conducta intachable. Somos la justicia de Dios en Cristo, porque Cristo se manifiesta a través de nosotros de una forma natural. Alabado sea su nombre. Por eso el apóstol Pablo, al haber sido revelado en esta gracia maravillosa, dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Él desestimó todo lo que era en el judaísmo, desestimó todo lo que era en la carne, por el amor de Cristo Jesús su Señor. Y así también el Señor nos lleva a nosotros, a desestimar lo que nosotros éramos en la carne. Pero éramos buenísimas personas, hermano. Sí, pero aún dice, las obras del hombre, dice, delante de Dios, son como trapo de inmundicia. Las obras del hombre en su humanidad, en la carne, son como trapo de inmundicia. El Señor no las mira con agrado, pero la manifestación de la justicia de Dios, que es Cristo en nosotros, a través de este vaso de barro, el Señor se complace, el Padre se complace de él. Y dice que sube delante de él como un grato olor. Alabado sea su nombre. Por eso, amado hermano y hermana, nosotros le alentamos a usted a que usted pueda descubrir lo que la gracia de Dios puede producir en usted. Y para eso nosotros le invitamos a que usted nos visite en la iglesia de nuestro amado Señor Jesucristo, la iglesia del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384, los días miércoles a las 19 horas, los días sábados a las 18 horas y los días domingos a las 19 horas, en la calle José Hernández 384, iglesia del Señor Jesucristo. Visítenos y descubra lo que la gracia de Dios puede hacer en usted. Descubra la transformación que solamente el Evangelio de la gracia de Dios puede producir en usted. Aleluya, gloria a Dios. Nosotros lo hemos comprobado. Por eso se cumple en nosotros la palabra que dice ahí en Efesios capítulo 4, también versículo 13 y versículo 14. Fíjese, dice en el versículo 14, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, dice, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo Jesús. Fíjese qué maravilloso. Y allá nos lleva el Señor, a que podamos crecer en Él. A que podamos crecer en Él, hermano. Que ya dejemos nosotros el estado de niñez, el de estado de
de mancebo y podamos crecer en Él. Alabado sea su nombre. Gracias. Por eso dice aquí la palabra, y ciertamente, este hombre lo había entendido, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. ¿Vio? Y ser hallado en Él. Por eso, amado, si alguien lo quiere encontrar a usted, lo tiene que encontrar en Cristo. Si alguien me quiere encontrar a mí, me tiene que encontrar en Cristo. Pero ya no por medio de nuestra justicia, sino por la justicia de Dios en Él, la cual nos fue otorgada. Alabado sea su nombre. Bendecido sea el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Nosotros somos la justicia de Dios en Cristo, porque la justicia de Dios nos fue otorgada por medio del sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. El Señor bendiga sus vidas, amados. El Señor le acompañe en este día. El Señor le otorgue mayor gracia para que usted pueda entender lo que la palabra de Dios dice para su vida. Hoy hasta aquí nos ha dado el Señor, hermano. No sé si el hermano para completar el horario quiere pasar una alabanza. Le vamos a agradecer. Pero hasta aquí nos ha dado el Señor. No queremos agregar nada más. No queremos agregar nada más porque va a salir de nuestra humanidad nada más. Pero váyase pensando en esto que el Señor nos habló hoy. Ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia.